Hola amigos, otra vez nos encontramos para este tiempo de diálogo donde estamos hablando acerca de cómo se produce el crecimiento espiritual, de cómo se produce el proceso de santificación. Por favor, quiero pedirte algo antes que sigas viendo este vídeo. Si el vídeo te interesa, compártelo con otras personas que quieran conocer más de la Biblia, más de la palabra de Dios y quieran conocer más a Jesús. Y también dale like, ¿sí? Si te gusta, ponlo. Y si todavía no estás suscrito al canal, por favor, haz tu suscripción para que puedas recibir las notificaciones de cuando hay un vídeo con un mensaje nuevo. Hablamos de la santificación, pero antes te quiero decir una cosa. La santificación es un proceso que dura toda la vida. No hay un punto en que podamos decir, ya no necesito crecer. Ya no necesito ser santificado. El apóstol San Pablo habla de la necesidad en la carta a los Efesios de que Cristo sea formado de nuevo en nosotros. Y es que, como hemos dicho en más de una oportunidad, lamentablemente el pecado dañó la imagen y semejanza de Dios en los seres humanos. Así que Dios tiene que restaurarnos, no solo darnos el perdón, que es fundamental, no solo librarnos de la culpa, que es vital, no solo quitar la condenación del pecado que pesa sobre nosotros, que es imprescindible para que podamos vivir como justos a los ojos de Dios, ser considerados justos, declarados justos a los ojos de Dios. En el momento que Dios nos cubre con el manto de la justicia perfecta de Jesús, como hemos dicho, también derrama el don de su Espíritu Santo en nosotros. Y en la presencia del Espíritu Santo, como muestra Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, la presencia del Espíritu Santo da una vida nueva a cada uno de nosotros. El viejo hombre es reemplazado por una nueva creación. Pero ese nuevo ser, ese nuevo hombre, va creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Y este proceso de crecer es algo que dura constantemente. Porque somos imperfectos y podemos fallar muchas veces y de muchas maneras. Nos equivocamos. Pero, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, es el plan de Dios que vivamos permanentemente relacionados con Él y que nos faltemos a su voluntad, que no pequemos. Pero si lo hacemos, dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La gracia no deja de obrar en el creyente que ha caído. La gracia sigue obrando para que él pueda arrepentirse, para que él pueda volver a Dios, para que uno pueda realmente seguir creciendo. Pero este es un proceso que dura toda la vida. No te sientas chasqueado, no te sientas desanimado, no te sientas defraudado si ves tu fracaso, si ves tus errores. Lo importante es que te aferres al Señor nuevamente, confíes en el Señor, pongas tu vida en las manos de Él y sigas avanzando. En el versículo que estamos analizando, donde se nos habla de la escalera de este crecimiento en la gracia, la escalera de la santificación, en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 5, hemos visto qué importante que es la fe para que nosotros podamos empezar este proceso. Pero también hemos visto que la fe es el inicio de este proceso en el crecimiento. También necesitamos conocer a Dios, también necesitamos relacionarnos de manera experimental con Él, también necesitamos crecer en virtud, tener virtud. Pero hay otro aspecto que nos dice ahora Primera de Pedro 1:5, y es el dominio propio. Muy bien, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad que nosotros tenemos para poder controlar nuestra naturaleza, para controlar, incluso me atrevería a decir, nuestros impulsos y nuestros estados de ánimos. Yo diría que el dominio propio nos da la capacidad para actuar más con el sistema nervioso central que con el sistema nervioso autónomo. El dominio propio nos permite tener autocontrol, poder controlarnos. Ahora bien, es muy difícil para los seres humanos tener este autocontrol, porque nosotros tenemos
muchos impulsos que podríamos decir están asociados a aspectos de nuestra naturaleza que pueden ser determinados instintos de funciones que nosotros tenemos, como puede ser el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia nos permite a nosotros constantemente vivir en una situación de alerta para sobrevivir. Es por eso que cuando frente a algo que nos parece peligroso nos asustamos, porque es una manera de ponerse en guardia y reaccionar. La huida tiene que ver con con este instinto de supervivencia. Escapamos de algo porque queremos mantener la vida, comemos para mantener la vida, tenemos relaciones sexuales para mantener la vida, es parte del instinto de supervivencia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tener el autocontrol de todo eso? El problema es que el pecado nos ha dañado, como ya hemos dicho en más de una oportunidad, y el centro de comando de nuestra naturaleza, que es nuestro cerebro, es lo que ha sido dañado. Entonces, nos cuesta tener ese dominio propio. Tendemos a ser muchas veces viscerales en nuestras reacciones, a ser personas de reacciones muy primarias, impulsivas, ante la agresión del otro. En vez de reflexionar, muchos reaccionamos con una agresión automáticamente. Si nosotros vemos una injusticia, automáticamente, de manera pronta, queremos hacer un acto de justicia. Es muy difícil para nosotros controlar nuestros impulsos. Nos cuesta controlarnos, nos cuesta tener dominio propio. Somos humanos. Y somos tan humanos que en realidad poder tener dominio propio para nosotros es imposible. La Biblia tiene una de las definiciones de pecado que a mí me llaman mucho la atención. En el libro de Santiago, allí en el capítulo 5, el apóstol en el versículo 17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. O sea, el pecado no es solamente hacer lo malo, el pecado es también saber qué es bueno y no hacerlo. Pero el problema es que muchas cosas que nosotros sabemos que son buenas, no las hacemos, o nos cuesta hacerlas, o las hacemos a veces y a veces no. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio, porque nos cuesta tener el control de nuestra existencia. En áreas como el apetito, en áreas como la temperancia, en áreas como la sexualidad, en áreas como el cuidado de nuestra salud, nuestra actividad física, el sueño, el descanso. En muchas cosas no tenemos dominio propio y nos maltratamos muchas veces simplemente porque no podemos tener ese autocontrol. Bien, ¿quién puede hacer el cambio? ¿Quién puede hacer realmente el milagro del autocontrol en nuestra vida? Primeramente te diré que no es algo fácil, porque tener dominio propio es una lucha con cada uno de nosotros. Luchamos contra nosotros mismos, luchamos contra nuestro ser interior, me atrevería a decir más elemental, más primario, contra nuestro ser interior que muchas veces está tremendamente marcado por sus orígenes, por el ambiente donde se gestó, se crió, por situaciones de la vida. Luchamos con nuestro ser interior marcado tremendamente por la naturaleza pecaminosa. Pero hay una promesa. La promesa es que si nosotros nos aferramos a Jesús, Él, como dice Romanos capítulo 8, por medio de su Espíritu, vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, su poder se podrá manifestar en cada uno de nosotros. Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo el que puede hacer que nosotros tengamos dominio propio, que tengamos autocontrol, que podamos realmente experimentar el control de nuestras tendencias, el control de nuestros impulsos, que podamos dejar de ser personas primarias, viscerales, y que podamos transformarnos en personas reflexivas también, que piensan antes de hablar, que piensan antes de hacer, y que frente al deseo, a la tentación o al impulso o a la compulsión, se toman un tiempo para orar y piden que Dios intervenga en sus vidas para que puedan tener el dominio propio que necesitan. Es Dios finalmente el que nos da la fe. Es Dios finalmente el que nos da el conocimiento. Es Dios finalmente el que nos da la virtud. Y es Dios también, por medio de su Espíritu, el que obra en nosotros para darnos dominio propio.
Así que en este crecimiento en la gracia, en este proceso de superación, en esta carrera de la santificación, caeremos muchas veces, pero podemos confiar que si nos aferramos a Jesús, iremos creciendo, iremos avanzando, superando peldaños, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, como dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la promesa para ti, para mí y para todos los que creemos y queremos que Dios nos transforme. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.